Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos cerquita de la preciosa y famosa Plaza Luceros, aquí en Alicante, ciudad, la capital de nuestra provincia. Y vamos a volver a descubrir el barrio, la zona del mercado, prácticamente el corazón de Alicante, donde muchísimos quieren vivir por la calidad de vida. Y vamos a ver cuánto cuestan aquí las viviendas a día de hoy, porque los precios han cambiado. Vamos allá. Estamos en la famosa Plaza Luceros. Ya está abierta a tráfico después de todas las fiestas. Aquí es donde hay también la parada de metro y muy cerquita se encuentra la estación de tren. Ahí enfrente la famosa avenida Alfonso el Sabio con las viviendas más caras que uno puede encontrar aquí en el barrio. Vamos a rodearlo por el lado izquierdo y ahora nos vamos a meter hacia dentro. Lo principal que tienen que saber es que Mercado es un barrio muy popular para vivir. Es un barrio donde hay mucho movimiento porque hay muchísimos negocios, pero a la vez es un barrio familiar. Sí es cierto que las casas aquí no suelen tener piscinas, urbanizaciones con jardín, pero es una ubicación idónea. Cerquita se encuentra el mercado central. Hay colegios, escuelas de idiomas. Como habéis podido ver ahora mismo, hay diferentes negocios gourmet. Mirad, STEM, academia de inglés. También están academias de español para extranjeros, academias de alemán. Hay diferentes tipos de negocios por aquí. La parada de metro, de tranvía, las paradas de autobuses. Hasta la playa se puede ir andando. Realmente es un barrio que digamos que lo tiene todo. ¿Cuánto cuesta vivir en esta zona? Mientras que estamos andando por sus calles, os voy a comentar los precios que hemos llegado a ver. Ahora mismo se encuentran los precios desde 139.000 euros. 73.000 euros hay un piso, pero es un piso con ocupas, que es este de aquí, 3 dormitorios, 85 metros cuadrados, quinta planta exterior sin ascensor. ¿Vale? No se puede visitar porque vive alguien ahí que no tendría que vivir ahí. Lo siguiente que vemos es este ya piso 139.000 euros. Estos son 2 dormitorios, 85 metros cuadrados, segunda planta interior. ¿Vale? Interior significa que no da hacia afuera, sino hacia adentro. O interior como un patio o algo por el estilo. ¿Vale? Y podéis ver que realmente le han puesto muchas luces aquí porque tiene poca luz natural. Si a alguien no le importa, perfecto, pero si no es el caso, es bastante, digamos, hay que pensarlo el doble para comprar esta propiedad porque no tiene mucha luz natural y mucha ventilación tampoco tendrá. Pleno centro de Alicante, aún así, 139.000 euros. Casi por la misma cantidad, 140.000 euros, se puede encontrar piso de 3 dormitorios, 72 metros cuadrados. En este caso es un piso algo más antiguo, que habría que cambiar los muebles, tal vez reformar algo. Primera planta sin ascensor, 140.000 euros cuesta. Después tenemos piso de 143.167 euros, 3 dormitorios. Esto es un ático, pero es un ático que es cuarta planta sin ascensor. Tiene una terraza buena. Habría que cambiar los muebles o modernizarlo un poquito, pero se puede vivir ahí. 119 metros cuadrados, 3 dormitorios. Pero cuarta planta sin ascensor. Costará venderlo o al menos pues habrá mucha gente que se echará para atrás justo por este motivo. Porque es una cuarta sin ascensor y a muchos costará subir y bajar tantas veces por las escaleras. Lo siguiente que tenemos es un piso de 4 dormitorios ya, segunda planta con ascensor, 121 metros cuadrados y cuesta ya 202.800 euros. Un piso bastante grande, también como que hecho a la antigua. Habría que cambiar el diseño si lo queréis, pero que se puede vivir ahí, que no es algo urgente, digamos así. 220.000 euros cuesta un piso de un dormitorio
Esto es como si fuera loft. Es un espacio bastante abierto, pero creo que sí que tiene un dormitorio ahí. 93 metros cuadrados. Es un bajo exterior, que es lo bueno, pero sin ascensor. Realmente es nuevo, podéis ver que es bastante soleado por lo que parece al menos. Lo han bajado ya 4%, 8.000 euros. Veremos a ver. Obviamente ese tipo de viviendas valen para alquiler turístico, por ejemplo. Pero para vivir para una familia, digamos, un dormitorio, tampoco es algo que digamos aceptable para una familia, ¿no? Lo más caro es un ático en Avenida Alfonso el Sabio. De hecho hay dos. Este de aquí son 3 dormitorios, 150 metros cuadrados, es 10ª planta, con ascensor, 1.150.000 euros, una barbaridad, pero el ático es muy, muy bonito, preciosísimo, una vivienda de lujo, con terrazas enormes. Y lo otro es también un ático de 3 dormitorios, 117 metros cuadrados, también es 10ª planta, pero es algo más barato, 790.000 euros. Por lo tanto, existen varias opciones aquí para poder coger dúplex por 688.000 euros, otros áticos por 595.000 euros de 3 dormitorios, 140 metros cuadrados. La verdad es que hay donde elegir. Para alquiler, sí es cierto que hay propiedades, pero tampoco son tantas. Algunas son de temporada. Estas de aquí son de todo el año. Desde 700 euros al mes, un dormitorio, 30 metros cuadrados, larga temporada, 2ª planta sin ascensor, más o menos reformadito, 700 euritos cuesta. 900 euros al mes, un piso de 3 dormitorios, ha bajado 50 euros. Un piso grande, 150 metros cuadrados, pero es un piso más antiguo, por eso el precio, digámoslo así. Y también porque es una tercera sin ascensor. También tenemos 949 euritos, un piso, eso es un co-living, ¿vale? No es el piso entero, que cuesta tanto, ojalá. Son 8 habitaciones que van alquilando, entonces es disponible una habitación por 949 euros al mes. Un apartamento gigante, todo reformado, precioso, ideal para vivir y trabajar, pues de ahí que es el precio, 949 euros al mes. Pero me imagino que las habitaciones serán muy muy grandes porque son 671 metros cuadrados en total. A partir de septiembre lo tienen disponible. Lo siguiente que tenemos es un ático, 2 dormitorios, 105 metros cuadrados con algo de vistas al mar, 6ª planta con ascensor, 975 euros al mes. Y ya se ve que son bastante más reformados, ¿vale? Aquí las propiedades. 2 últimas, 1.200 euros al mes cuestan, no es lo más caro, ¿vale? Lo más caro son como 3, 4, 5.000 euros y más aquí en la zona. Son 4 dormitorios, 152 metros cuadrados, 3ª planta con ascensor. Y esto es vivienda algo más así antigua, pero son 4 dormitorios por este precio, está bien. Por cierto, lo que ves aquí a la izquierda, proyecto idiomas, es donde hacen el español para extranjeros. También aquí cerca está el alemán y el inglés para estudiar idiomas. Para alguien a quien les interesa el proyecto idiomas, puedo recomendarlo para aquellos que quieren examinarse de la nacionalidad o aprender español. Está súper bien. Lo último, dúplex, 3 dormitorios, 122 metros cuadrados, 1ª planta con ascensor, 1.200 euros al mes también. Y las hay mucho más caras las viviendas. Aquí cerquita hay tiendas, hay comercios, supermercado también, diferentes tipos. Colegio de Gestores Administrativos nuestro por aquí está también a la izquierda, que es donde uno se colegia cuando se hace como gestor administrativo, donde se tiene que inscribir obligatoriamente para realizar diferentes trámites. También hay algunos locales temáticos colombianos, mexicanos, de todo. Aquí la gente emprende. Aquí la gente no teme eso, emprende, intenta formar una vida mejor para ellos y para su familia. Enfrente tenemos ya el mercado central, un lugar muy famoso, incluso vienen guías con turistas a enseñarlo, a entrar dentro a ver cómo es.
Dentro hay hay 2 plantas: carne, pescado, fruta, verdura, charcutería. También hay embutidos, hay flores. Hay como parte de fuera, que es este de aquí a la izquierda, donde está como un barecito bastante grande, una terraza grande. Y también a la izquierda hay floristerías diferentes, donde se puede comprar flores y o plantas. Ahora mismo hay como talleres infantiles ahí, me imagino, algo. Una de las entradas del mercado, y luego hay otras que están por los laterales y del otro lado de la avenida principal. Farmacias también están por aquí cerquita, panaderías locales muy buenas. Hay inmobiliarias, supermercados 24 horas o locales que venden teléfonos, tarjetas SIM, cositas para el hogar, bazares chinos. Es que hay de todo. En esta zona prácticamente hay de todo. Aquí puedes ver una de las entradas al mercado. Carnes y charcutería arriba, pescados y verduras y fruta, obviamente, en la parte de abajo. Qué curioso, debería ser con fruta y verdura en un lado y pescado y carne en otro, pero bueno, está dividido así. El mercado central de Alicante no está abierto todos los días, ¿vale? Eso también lo tenéis que saber. Normalmente tiene un horario limitado de apertura, o sea, todo el día no va a estar abierto. Y el horario a día de hoy es que cierra los domingos y de lunes a viernes está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, y sábados está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un lugar increíble para comprar algo. Aquí tenemos la parte del mercado central. Veis que estamos en la avenida Alfonso el Sabio ahora mismo. Hay un montón de bancos aquí, BBVA, Santander, etcétera. Las paradas de autobús, que la verdad es que es bastante cómodo vivir aquí alrededor. El transporte público en esta zona es muy bueno, así que podéis moveros en cualquier sitio. Sabadell, otro banco por aquí cerquita. ASA, diferentes tipos de aseguradoras, tiendecitas, comercios, como veis, de ropa, accesorios, muchas zapaterías. Otro cajero, por ejemplo, de Sabadell, barecitos, restaurantes, cafeterías, paradas de taxis. El Corte Inglés no está muy lejos de aquí, uno de ellos, el otro tampoco. Se puede ir andando. Desde aquí perfectamente podríamos cruzar todas las avenidas, llegar hasta la Plaza de Luceros, que está enfrente nuestra, y llegar hasta la estación de la estación de Renfe, la estación de trenes. Se puede llegar perfectamente. Así que todo está muy cerquita. Otra farmacia, otras panaderías, barecitos, cafeterías, clínicas dentales también se encuentran por aquí cerquita, perfumerías, muchísimos servicios, por lo que realmente es recomendable para aquellos que no quieren disponer de vehículo, que quieren usar transporte público, que quieren vivir cerquita de todo. Este sería uno de los sitios más idóneos para poder vivir aquí. Y todo eso lo que veis delante nuestra ya, este es el barrio centro de Alicante. Hasta aquí el vídeo sobre el mercado central, una zona muy bonita, muy céntrica, con edificios singulares, y además es algo muy bueno para vivir al lado de todos los servicios que existen aquí en Alicante. Andando hasta la playa, al mercado central, un montón de talleres, negocios, comercios que solo se pueden ocurrir aquí. Gracias por acompañarnos, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.